Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escucho. Creo que tienes el micrófono. El micrófono está... Hola, Meme, Ahí buenas estás. noches. ¿Cómo estás? Buenas Muy bien, ¿y noches. tú? También muy bien, gracias. Un saludo para ti, para toda la audiencia querida y amada y por supuesto que para todo tu equipo, para Mont, para Voz en Off y para todos los que hacen posible este gran espacio. Pues mi Eddie, tú dime con qué empezamos. Está el tema del dólar. Yo no sé si tú has visto algunos análisis que se han aventado en redes sociales, Te digo la verdad, sumando la fortaleza del dólar, del peso, perdón. yo ya di mi ponencia de una ponencia muy, muy larga que ahorita ya vi que ya tiene más de 1 millón de views, la di la semana pasada. Sí, es una ponencia como de 40 minutos con Manuel Pedrero y la verdad es que ahí está muy explicado todo, inclusive habla hasta que por favor no vayan a venir a empezar a fregar cuando exista la fluctuación, les expliqué qué era la fluctuación, les expliqué cuándo una devaluación, les expliqué cuándo era de alguna manera cuando tenía más valor una moneda, en este caso es muy interesante lo que sucede con el peso, pero que también tienen que entender cómo se comportan los mercados y también expliqué cómo se inducía una devaluación, que creo que es una explicación muy interesante. Ahí está el video porque les explicaba de una manera muy coloquial, que de hecho ha sido muy agradecido en los comentarios. He leído, no he podido leer porque son miles de comentarios, pero leí un buen bonche y sí era como de, wow, nos explicaste de una manera muy coloquial cómo se pueden poner de acuerdo para inducir una devaluación en un país o en México y por qué entonces es que sí, el presidente hablaba de una gran disciplina y responsabilidad en el manejo de los recursos económicos junto con su gabinete económico para llevar a México a tener esta moneda tan sólida y que por supuesto que también había que reconocerle su parte al Banco de México, por supuesto que sí, por su gran política monetaria, la cual ha sido hiperresponsable también durante la pandemia y el por qué también era muy importante entender que gracias a la buena política de recaudación fiscal de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con su gabinete económico, se había logrado muchísima confianza para poder invertir, porque siempre que un país manda alertas en el sentido positivas de una buena política fiscal con un nivel de recaudación en ascendente y eso habla de estabilidad, eso habla de que el país va a tener buenas finanzas y las va a tener sanas. También cuando ven los indicadores, todos esos fondos internacionales y todas esas casas grandes de inversiones, cuando ellos detectan que el nivel del porcentaje de deuda de un país, aún con una pandemia, con guerra y con crisis inflacionaria global, se comporta de una manera muy sana versus el porcentaje del PIB, también les genera mucha certidumbre. También les expliqué en ese video el por qué para muchos extranjeros ahora, y prometí hacer un video con pizarrón para que se entendieran números, que espero poderlo hacer entre mañana y si no el lunes, donde les explicaba por qué para un extranjero desde hace más de, podría decir 6 meses, un año, resulta mucho más rentable tener su lana en pesos que tenerla en dólares. Y eso va a ser un ejercicio en el pizarrón que les va a fascinar, porque les voy a abrir los ojos de la maravillosa situación que se vive también en ese sentido y que como también los bancos, al estar obteniendo tanta caja, así como se les dice caja, que son muchos recursos de ahorradores que están llegando y de mucha inversión, también están viendo la forma de que aunque hayan subido las tasas de interés en el Banco de México por temas inflacionarios como subieron las tasas en Estados Unidos y en gran parte del mundo, ven los bancos que al tener mucha caja tampoco les conviene tenerla guardada ahí nada más sin hacer nada porque se vuelve una caja improductiva y ahí expliqué entonces cómo los bancos, algunos ya toman las decisiones de seguir manteniendo tasas atractivas hipotecarias y automotrices con el fin de seguir impulsando el que se dé crédito. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es que un banco finalmente vive tanto de lo que recibe por ahorros o por tener, pero también obviamente para tener esas utilidades vive de lo que presta. Entonces, cuando un banco a final de cuentas empieza a recibir demasiada caja para ahorros y tiene que pagar intereses a esos ahorradores,
pues también busca generar mayor volumen en la colocación de créditos, obviamente siendo responsables con la cartera. ¿Por qué? Porque también tienes que serlo, si no puedes caer en un problema como el del 94, que pues bendito Dios hoy en día es otro escenario. Pero en este caso creo que los bancos están haciendo un gran ejercicio porque dicen, prefiero dar tasas más atractivas hipotecarias y automotrices, generar mayor volumen, a dar tasas muy altas en esos créditos, aunque haya subido la tasa de los ahorradores, como lo digo, porque es que hay que compararlo de esa manera, porque de esa manera estaría prestándole a muy pocas personas a tasa alta y realmente no generaría el volumen que me permite tener mejores utilidades. Yo no sé si ustedes sabían, pero el año pasado fue un gran año para los bancos en México y este año pues va a volver a ser un gran año para los bancos y se los auguro. Si se toman las decisiones como lo que estoy platicando. Cuando hablan de que, pero es que entonces las remesas, entonces cuando cambian los dólares se hacen menos pesos, pues les respondo así, tienen que entender que viven en un país y en un mundo globalizado donde hay una balanza comercial y donde así como se importan cosas, también se exportan cosas y pues de esta manera lo que quiero decir es que muchas de las que se exportan llevan insumos importados. Entonces, imagínense qué sería para el país que encima de una devaluación como la que hay, perdón, con una inflación como la que hay global, encima viniera este problema de una devaluación, pues lo único que harían es que todos los insumos que importaríamos para convertirlos en productos que luego se exportan serían aún muchísimo más caros. Por ende, el producto también para exportación sería más caro. Pero no solo eso, todo lo que importáramos vendría carísimo. Entonces, ahí no tendríamos una inflación como la que hemos tenido gracias a la responsabilidad de los subsidios que ha dictado el presidente y su gabinete económico y otros apoyos. Tendríamos el acabose. ¿Por qué? Porque si nuestra moneda, como lo dijo Loreto, Chumel o algo, si hubiera, bueno, como realmente lo hicieron a propósito al decirlo, si hubiese devaluado 25, 30, 35% o 40% o lo que fuese, automáticamente cárguenle ese aumento que hubiese pasado. Por eso digo que estamos en una época bendita y que hay que agradecer tanto al Banco de México como al presidente como a su gabinete económico. ¿Qué hubiera pasado? Que lo que ya de por sí subía por la inflación global y por esta tasa, por esta presión que hay, imagínense cuánto no hubiese subido. E imagínense cuánto también le hubiese impactado de vuelta a estos productos que exportamos, porque les vuelvo a repetir, no todos los productos que se exportan en este país están 100% hechos con insumos nacionales, son una mezcla, para eso tendrían que hablar con las cámaras y la manufactura y de todo eso y les podrían explicar muy bien cómo lo que yo estoy exponiendo aquí tiene toda la lógica. Porque lo que hacen los demás es quererles vender como grandes eruditos económicos y son realmente simplemente unos chayoteros apocalípticos, porque no tiene lógica. Ahora, ustedes me preguntan a mí, bueno, los que reciben remesas no son todo el país, primero que nada, por favor, mídanlo. Pero ya los que reciben remesas, ¿qué preferirían? Que si hubiese presionado nuestra moneda y si hubiese devaluado, como lo decía Loretti Chumel, 30, 40% o hasta más, y que entonces con esos dólares que a lo mejor serían un poco más pesos, les alcanzara para mucho menos, porque en el momento en que se devaluaba la moneda del peso, pues ¿qué iba a pasar? Inflación más devaluación, caos y revolución. Y eso cualquier persona que sí sabe de temas económicos, que sí sabe de balanzas comerciales por país, porque cada país tiene una distinta balanza comercial, que sí sabe el impacto que tiene indirecto, directo una devaluación, directamente también e indirectamente a la devaluación, pues saldría peor la gata revolcada, porque hoy por lo menos tú sabes que tienes una inflación de 7%, 7 punto y algo por ciento, y sabes que tu moneda tuvo una mejor valuación y que va a seguir teniendo una mejor valuación, obviamente siempre con su fluctuación. Un día amanece 92, otro 88, otro 60, otro puede estar 19, otro 18. O sea, esto se llama fluctuación. Y por fluctuación, todas las monedas fluctúan en todo el mundo para que no vengan que cuando vaya a subir unos centavitos empiecen con un escándalo, porque eso solamente lo haría alguien neófito en la materia económica. Quien conoce la materia económica sabe
de este término de fluctuación y sabe vivir con ello como monedas, porque hasta el oro fluctúa, todo fluctúa. Cuando ya se va a una fluctuación que sube y pasa los parámetros, hacia abajo se hace una devaluación. Cuando lo hace que la moneda tiene una revaluación o tiene una mejor valuación hacia arriba y sube los parámetros de fluctuación, entonces ya podríamos hablar que tienen una moneda con mayor valor, que es lo que le pasó al peso, porque el peso pasó de una moneda que fluctuaba y normalmente se devaluaba, pasó a una moneda que hoy tiene una evaluación mucho mejor y por eso el peso está así de sólido. Entonces, a esa gente que recibe remesas, que no les vengan con el cuento, señores. Si el dólar se hubiese devaluado 40%, hagan cuentas todos los insumos para que ustedes compren sus productos aquí, cuánto hubiesen subido y cuánto les estarían costando ahorita esos productos y qué nivel de devaluación y de inflación entonces tendría que haber en este país. Por ende, el rumbo económico es el correcto. Yo lo advertí desde el 2020 que esto era lo que iba a pasar. Todo el mundo se burló de mí porque cuando lo advertí estábamos en plena pandemia. Todo el mundo dijo que no se iba a recuperar el PIB. Todo el mundo dijo que este sexenio no iba a terminar con crecimiento, el cual sí iba a terminar con crecimiento. Todo el mundo dijo que la moneda se iba a devaluar, pero todo simplemente es un discurso chayoteril que ya deberíamos de evitar. Y sí, realmente apelar a que quien explica cosas económicas como su servidor lo haga con lógica y les pueda poner hasta ejemplos, que creo que eso es muy importante, porque entonces les hace sentido de lógica. Vuelvo a repetir, si el peso se hubiese devaluado 30 o 40%, automáticamente, aunque ustedes hubieran recibido X cantidad de pesos en dinero, lo hubieran terminado pagando a nivel tasa inflacionaria, pero peor, porque lo hubieran pagado ustedes que reciben esas remesas, pues lo hubiéramos pagado todo México. Y los que no, imagínense ustedes, los que no reciben remesas, cuánto les hubiera costado las cosas con un 40%, 30% de devaluación y por ende de inflación. Entonces usen el cacumen a esos que se la pasan diciendo tonterías y ustedes que son nuestra querida audiencia, mexicanos dentro del territorio y fuera del territorio y de todo el mundo. De esta manera, con estas pláticas, el que yo les pueda ayudar a que entiendan mejor este tema económico y que no se me los chamaqueen. Y pues sí, esta ha sido una estrategia tanto de Banco de México como del presidente Andrés Manuel López Obrador con su política monetaria, política fiscal, política de administración de recursos, de austeridad y el gabinete económico excelente, puntual y que está llevando a México a justo diferenciarse en estabilidad versus otros países y por eso también está llegando tanta inversión extranjera récord, que si ustedes no recuerdan o si recuerdan, desde la discusión con el burro yo lo advertí que iba a haber inversión extranjera récord, lo cual también hay, récord en las reservas del Banco de México, lo cual habla de un Banco de México muy responsable. Entonces ya no se dejen chamaquear, miren, números son números. Cuando yo vea algún número riesgoso, algo, los números son fríos, 2 más 2 es 4, no puede ser 5. Cuando yo vea algo riesgoso, créanme que voy a tener el valor y los pantalones, como toda la gente que me conoce, de platicarlo. Pero ahorita realmente, pues sí hay que reconocer. Y las grandes casas de fondos del mundo, las más grandotas, y todos los inversionistas están reconociendo a México como un gran país y uno de los número unos para invertir. Ojalá y siga esta política. Yo estoy seguro que el presidente no nada más la va a seguir, la va todavía a corregir y aumentar. Y lo que pido es que quien llegue a la presidencia, por favor, siga manejando esta disciplina de manejo de los recursos públicos, esta política fiscal que a final de cuentas lo que ha hecho es que a los grandes, pues sí, a las grandes empresas, pues se busque que paguen lo justo, porque se tiene que hacer equitativamente, porque lo que más les debería sorprender a toda la población de México dentro y fuera del territorio es que este presidente logró aumento récord de recaudación fiscal, pero sin aumento de impuestos. ¿Qué fue lo que hizo? Una política donde realmente buscó que a lo mejor los que pagaban menos y no estaban pagando lo correcto, modificar de alguna manera temas de la ley y ciertos incisos, como acabar con la consolidación que antes se hacía. Les podré explicar mucho de esa parte si quieren en otro video. El qué fue lo que hizo el presidente no fue porque, hey, toc, 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 te voy a cobrar más. No, a los grandes, no. Fue realmente pulir y mejorar y poder darle como, yo diría, como
como elementos nutritivos a la ley para que esos mecanismos que había antes, donde se prestaba para que algunos pagaran menos, hoy pagarán lo justo, no más, lo justo, lo que antes no pagaban. Y pues eso obviamente le ha traído grandes ingresos al país, más el petróleo, que finalmente, como ustedes saben, en la pandemia llegó hasta negativos y después vino una recuperación muy interesante. Por supuesto que el petróleo también le genera ingresos fiscales al país y todos lo sabemos. Y pues a final de cuentas yo diría que no se les olvide que también México, que también lo mencioné en el video anterior, y el por qué también se ve de muy atractivo, es porque ya nos convertimos en el segundo país turísticamente hablando de mayor cantidad de visitantes del mundo. Francia es el número 1 y México ya es el número 2. Imagínense ustedes, su México, al que tantos otros opositores se la viven ninguneando, peluceando, basureando, tanto a México como a muchos de los mexicanos, que eso hacen estos opositores que ni aman a su país, varios de ellos. Imagínense que ya entre todo el universo, entre todo el planeta, ya es el segundo país que más turistas reciben. Ahora, ¿qué traen los turistas? Pues lana. ¿Qué traen los turistas? Pues dólares, euros. ¿Qué significa eso? Mayor solidez para el peso, porque entre más entrada de divisas y de inversión y de derrama económica hacia México en otras monedas, pues también se fortalece el peso, porque vienen y traen sus monedas y lo hacen finalmente aquí en pesos y derraman su dinero aquí en pesos. Entonces, perdón, pero me da mucha pena y yo debatiría con quien fuese con esto, digo, porque son argumentos que cualquier gran economista del mundo me diría, Eddie, ¿de verdad? Sí. O sea, lo que estás diciendo, pues, es el sentido de lógica numérica y económica y pues eso es irrebatible. El tema es que buscan estos mecanismos de quererles meter ideas a los que reciben remesas y todo lo demás de ese tipo de cosas sin ponerles a hacer pensar qué pasaría si el dólar, el peso estuviera devaluado ahorita 30 o 40%, que ellos estarían comprando con ese dinero que recibieran, aunque fuese más dinero, pero con una tasa inflacionaria bestial. Ya ven, Argentina está al 90 y tantos por ciento, están preocupadísimos, porque a lo mejor ustedes dicen, ay no, Eddie, eso no puede pasar. Argentina trae una tasa de 90 y pico por ciento de inflación. México trae una de 7 algo. El presidente ha buscado el subsidio con las gasolinas y buscar hacer acuerdos con la iniciativa privada y agradecidos con los empresarios que se han sumado a esto. Por supuesto, desde aquí un abrazo, que sean solidarios. El presidente también optó por buscar cómo tener un mayor poder adquisitivo con estos aumentos de salario mínimo para de alguna manera compensar el problema de inflación global que hay en el mundo. Y perdón que sea el redundante entre global y el mundo, y por eso digo valga la redundancia, ¿no? Y entonces, señores, pónganse a pensar y no hay que ser egoístas, ¿qué le pasaría a todos esos millones de mexicanos que no reciben remesas y que encima tuvieran un 40 o 50% de inflación? Olvídense, sería el acabose. Así que demos gracias a Dios por toda esta política de disciplina y responsable económica, que de verdad lo digo y con indicadores, y están los indicadores ahí, y sí aceptemos que se ha hecho una muy buena gestión. Yo sé que los grandes economistas, aunque sean de oposición o de otras ideologías, coincidirían y lo van a decir, es verdad, y lo que está diciendo es verdad. Y hay que ver cómo cuando tú destapas un hoyo, si a final de cuentas por tapar uno, no destapas uno más grande. Y eso es lo que pasaría si se devaluara la moneda 40%. A final de cuentas, efectivamente, a los que reciben remesas les darían un poco más de dinero, pero lo perderían todo, más todos los mexicanos que no reciben remesas, en el momento de pagar un 40 o 50% de inflación. ¿A poco no lo vieron ahí? Porque acuérdense que en los números estiras por un lado, pero si no estiras a conciencia, se te cae por el otro. O sea, tienes que ser muy cuidadoso. Digo, uno como empresario pues lo sabe, porque maneja estados financieros, ROIs, CAPEX, EBITDAs, márgenes de utilidad. O sea, sabes perfectamente bien cómo tienes que tener esta balanza también a nivel empresa. Bueno, un país también es muy similar y no se les olvide, en este país hay una balanza comercial. También para esos que decían, no, es que se van a parar las exportaciones porque entonces va a subir todo, le va a costar más caro. Efectivamente, en un esquema inflacionario global, el que la moneda esté fuerte,
tú tienes que ver lo que importas y lo que exportas. Y ya les expliqué de qué te serviría que fuera al revés si a final de cuentas la mayoría de las cosas que se exportan en este país traen insumos importados. Entonces sería la misma gata revolcada. Te pegaría por el insumo importado y luego lo reflejarías en el producto terminado exportado. No sé si me explico y no sé si quiera el público o la audiencia o tú, Meme, hacer algún comentario o alguna pregunta, porque estoy siendo muy explícito. Es que aquí hay muchísimos temas y estoy recopilando algunos comentarios y un audio que me acaban de mandar que me pidieron que te pusiera para hacer este debate, porque el tema del peso sigue siendo un tema de análisis, en donde del lado de los conservadores o el lado de estas personas que viven bajo las políticas económicas tradicionales, toda la vida yo recuerdo que se han quejado de cómo está el peso frente al dólar. Ha sido una queja constante. Y de hecho, hay comparaciones de las administraciones de Peña Nieto desde antes. Cómo entró Salinas y cómo salió. Cómo entró Zedillo y cómo salió. O sea, siempre se hacen estas comparaciones económicas porque son los datos duros. O sea, ¿cómo ves que va una administración? ¿Cómo la evalúas? Con datos duros. Y la fortaleza de tu moneda es un dato extremadamente duro. Y siempre se ha comparado la economía mexicana con la de Estados Unidos, han estado muy entrelazadas y siempre se le apostó a que esta administración iba a romper las relaciones y muchos dijeron, empiecen a comprar dólares porque después ya ni siquiera, o sea, a 35 pesos, sí. Loret dijo, si llega López Obrador en el 2000, y está en un tuit, entre si 27 y 35 Obrador, pesos. No, él dijo 30, ese tuit dice 35, yo lo tengo, es más, lo pueden buscar ahí. Los que dijeron 27 y demás fue en un programa con Leo Zuckerman y con otro economista que lo tengo también, porque yo he sacado una recopilación, como sabes, estoy haciendo un libro de todas las mentiras, una por una, de todas las mentiras que han buscado durante los últimos 50 años asustar a esta población y por qué México no pudo avanzar. Y también estoy ahí en ese libro escribiendo cómo se manejaron las devaluaciones inducidas y quiénes fueron los que se hicieron ricos a base de devaluaciones inducidas. Y también ya lo presenté un avance en el video, te digo, de la semana pasada. Sí. Entonces, a lo que voy, a lo que dices muy claramente, Meme, es, yo hago la pregunta del millón. Si no fuese algo positivo que el peso estuviera sólido, ¿por qué todos al unísono, cada vez que se devaluaba nuestra moneda en todos los sexenios anteriores, decían que ya había crisis y que el país iba a quebrar? Alguien contéstemelo. Y está en video, Todo YouTube está lleno de cómo cada vez que venía una devaluación con Peña y con todos, salían todos los opinadores a decir, ya hay crisis, va a estar muy mal, va a quebrar el país, no sé qué, al grado que tenían que hacer hasta esquemas de contención, de contratar a otro tipo de comunicadores que no saben nada de economía, decir, no afecta en nada que el dólar suba. O sea, obviamente eso fue un error. Por supuesto que sí afecta y yo lo estoy explicando. La diferencia entre ellos y nosotros, Meme, es que aquí tu servidor te está explicando con de una manera muy herramientas coloquial y súper claro. ¿Qué le pasa al país? ¿Qué le pasaría al país? ¿Qué le pasarían a tus remesas? ¿Cómo se traduciría eso a final de cuentas que te alcanzaría para menos? ¿Qué pasaría con la exportación que de todos modos impactaría porque recibe insumos internacionales? O sea, recibes insumos extranjeros. Los recibes, produces y exportas producto. Entonces, si se devalúa 40% la moneda, ¿a qué precio vas a recibir esos insumos? ¿Y a qué precio vas a exportar? Es que no se entiende. Lo mismo con las remesas. Si recibes más dinero porque se devalúa el peso y tú recibes entonces por tu cambio de dólares más pesos, en el momento en que la inflación impactara 50%, tú estarías perdiendo el poder adquisitivo, pero te llevarías de corbata a todos esos mexicanos que no reciben dólares, lo cual sí sería el acabose. Entonces, perdón, pero defiendo a capa y espada en el foro que quieran, con el economista que quieran, así tenga 1 millón de MBAs y que me discuta lo que yo estoy diciendo acá, que está siendo muy claro y muy puntual, y que me dé un argumento para discutírmelo. Lo reto o la reto. Voy a poner algunos videos porque es justamente lo que estamos hablando. Estamos exhibiendo esa hipocresía en los análisis que se hacen y que se hacían. Estoy viendo que en Twitter subieron un video de un economista que predecía que el dólar iba a llegar a 27 pesos. Vamos a escucharlo porque es justamente lo que está diciendo Eddie. O sea, ¿de dónde lo sacaban? No hay manera, pero este es el argumento que utilizaban
en el momento, Para en tiempos asustar. de... Exactamente, para asustar. Vamos Pero a ver sí y sabe lo escuchar que esto. genera el susto, nada más quiero decir, para que la gente lo tome. Ahí está la inflación inducida. En el momento en el que tú asustas a la población, como era antes que no había redes sociales y todo era por televisión, ahí está con Leo Zuckerman, justamente el video que yo te estoy comentando. ¿Y qué pasaba? La gente nada más veía tele, salía desaforada a comprar dólares. Entonces, en ese momento, Banco de México tenía que vender dólares diariamente, se hacía una devaluación y los que se hacían ricos es los que se pusieron antes de acuerdo, tanto ciertas partes de antes, estoy hablando de sexenios pasados, donde, como lo decía yo soy el presidente y tú finalmente, Meme, eres mi amiga empresaria. Meme, vente, vamos a comprar un friego de dólares. Ahorita es un chorro de acuerdos para comprar un chorro de empresas en pesos y vamos a hacer una devaluación. Yo la voy a inducir por medio de los medios chayoteros. Una vez que se haga la devaluación, nosotros vamos a tener mucho más dinero porque habremos comprado dólares a 10 pesos cuando los dólares después de la inducción a la devaluación ya estaban en 15. Y por ende, las empresas que habías comprado en pesos, pues ya las pagabas mucho menos. O sea, no soy idiota y no quiero que nadie me lo hagan tonto. Y creo que son muy tontos ellos, estas personas que salen, en pensar que yo iba a permitir que siguiera este discurso. Porque como me dijo el de Conexión, nadie había traído el tema de las inflaciones inducidas más que tú, Eddie, que lo trajiste desde hace 2 meses. Yo fui el que empezó duro y dale a enseñarles que sí se podía inducir una inflación en el país. Porque de Claro, eso porque no se empiezas a hablaba. meter el miedo en la gente. Claro, ¿y quiénes se hacían ricos induciendo? Porque tú dirías, ¿y qué gana alguien con inducir una devaluación en un país? No, ellos compraban dólares a 10 desde antes, se juntaban, hacían esa premeditación, luego generaban la devaluación y luego sus dólares ya valían 15, pero ya habían comprado empresas en pesos más bajos. O sea, no somos tontos. Y a lo mejor nos quisieron hacer tontos por mucho tiempo, pero yo ya dije, yo estoy dispuesto a develar toda la verdad de todo, porque estoy harto de que le quieran seguir viendo la cara a la gente. Exactamente, o sea, es verle la cara a la gente y ven cómo estaba, justo lo que estabas diciendo, justo lo que ha estado diciendo Eddie, es este análisis que se hacía antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, nada más para que vean cómo no es como que casi profeta, pero échense esta. Este es el de 27. Y hasta 27, podrías, Yo 25, diría, 27. sí. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, ahora, obviamente, pues estos son, ¿no? Como estos son escenarios quirúrgicos, fríos, no es. Fríos, no estamos haciendo aquí una evaluación, un juicio, simple y sencillamente cómo reaccionarían los mercados frente a estos dos escenarios. Sí, quizá lo que sí estamos haciendo implícitamente es un llamado a asumir responsablemente algunas decisiones respecto al contexto general. Desde luego. Digo, porque tampoco le convendría a López Obrador entrar con un escenario de una devaluación abrupta del peso. Sí, dedicarse el primer año a estar, ¿no?, de Hacienda a Banco de México y a Washington. Sí, pues sí. No, a nadie le conviene. A nadie conviene, comenzando por el gobierno de López Obrador, si es que gana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si su análisis es quirúrgico, yo no me opero con ese doctor. No, ni de broma, no, hombre. digo. No, sácate a hablar. No, me va a matar ahí en la plancha. Imagínate no si hay fuera manera. doctor y ese es su análisis quirúrgico. No Dios mío, es puro chayoterismo. Es puro, todo se ha manejado muy mal. El poder principal, junto con el segundo poder que eran los medios, acabaron por manipular a toda la población durante décadas. No era el cuarto, quinto, sexto, séptimo poder, era el segundo poder. Entre el primer poder y este segundo poder de los medios se ponían de acuerdo y acabaron con nuestros bolsillos, con nuestras empresas, con muchos sueños de muchos mexicanos, con mucha gente que decidió desplazarse. Es imperdonable lo que le hicieron a este país y está para explicarse de una forma coloquial, no está para explicarse de una forma tergiversada, no está para meterle miedo a la población, está para enseñarles finanzas de la mano y se vale hablarlo de una manera así de fácil para que la gente lo entienda, porque yo ya no quiero más ni mexicanos ni población mundial engañada, porque lo que pasó en este país ha pasado en muchos países, no es el único y no es exclusivo y mucho menos de Latinoamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. También advertí el 10 de diciembre que venía una revolución en Perú hecha por la gente. No me creyeron y se burlaron de mí. Ahí está mi tweet, lo acabo de volver a subir a mi Twitter, donde está el 10 de diciembre escrito. ¿Qué está pasando hoy?
esa revolución. Pero yo lo dije el 10 de diciembre y se lo advertí al gobierno con lo que estaba, al gobierno peruano, con la tontería que estaban haciendo con lo de Castillo. Ahí empezó con mi advertencia y no me creyeron. Ahí está pasando. Advertí que le venía un boicot a Petro con Dani De Vita. Ya lo subió. Una semana antes de que salieran los audios de Petro, yo había advertido que se le venía y cómo se le venía. Ahí está el video. Cuidado. Yo no me voy a callar. No me importa. Pero mi único cometido en esta vida es que podamos transitar en un mundo con certidumbre, con honestidad, que realmente la población se sienta segura cuando decide, cuando opina, cuando vota, cuando hace alguna decisión financiera, una decisión familiar, una decisión política, una decisión social también como pueblo. Basta ya de tanto engaño. Estamos cansados. Y a lo mejor, como me preguntan a mí, ¿y por qué tú decidiste hacerlo teniendo finalmente, aunque sea con tu trabajo, lograste tener tu vida resuelta? Porque no es por mí. Uno no nace ni viene a este mundo solamente para ver por uno. Uno viene a ver por el colectivo, uno viene a ver por todos los demás, sino que desperdicio en este mundo. Nada más pensar que haces cosas para ti y que tú estás bien y que todos los demás se frieguen. Esa mentalidad individualista es la que ha llevado a mentalidad capitalista rapaz. Yo no estoy en contra del capitalismo siempre y cuando sea con humanismo y enfocado a el bienestar colectivo en equidad de oportunidad. Lo he explicado 1000 veces. Se necesita generar riqueza efectivamente, con reglas claras, con equidad de oportunidad, con enfoque al bienestar colectivo para que a todo mundo le vaya bien. Porque el mundo ideal, sí, y lo sostengo, y es como yo construyo mi proyecto de nación y de mundo, porque yo aparte lo veo como proyecto de mundo, es generar riqueza, porque eso, si se hace con equidad de oportunidad y enfocado al bienestar colectivo, le genera bienestar a todo mundo. ¿Y quién dijo que en este mundo no queremos, la gente que tenemos buen corazón y mente sana, que a todo mundo le vaya bien? Que todo mundo pueda salir, que todo mundo pueda pasear, que todo mundo pueda comer bien, que todo mundo tenga un lugar donde estudiar bien, que todo mundo tenga un lugar donde atenderse la salud perfectamente bien, que todo mundo tenga una manera de cómo transportarse libremente por el mundo bien, que todo mundo pueda comunicarse ahora con el tema también de comunicaciones de una forma fluida y que eso les siga abriendo los ojos del mundo y que los pueda hacer emprender más porque obtuvieron más conocimientos y porque les abrió el mundo de más cosas que pueden hacer, porque hoy la comunicación y la tecnología nos brinda eso. Aparte, la comunicación y la tecnología nos brinda mucha información a nivel salud, a nivel académico, a nivel político, a nivel social. ¿Por qué negarles el acceso a los datos? ¿Por qué negarles el acceso a la comunicación, a los transportes, a la educación, al alimento, al techo, a la equidad de oportunidad en los estudios? O sea, eso es lo que tenemos que construir. Y claro que para ello necesitas riqueza. ¿Por qué? Porque si tú no generas riqueza, pero no riqueza individualista, sino una riqueza bien enfocada, no podrías, a final de cuentas, cumplir con esto. No buscamos un mundo de dádivas, buscamos un mundo de oportunidades. El problema es que durante décadas en este país, como en muchos más, les fueron negadas todas estas oportunidades de todo lo que acabo de enlistar, de los diferentes conceptos, y entonces la gente se quedó sin oportunidad de desarrollarse, y lo único que puedes hacer cuando ya tomas algo así es empezar a ayudarles. Por eso sí es correcto el dar las ayudas de bienestar social, porque si tú le negaste a un joven en 1900, te voy a poner un jovencito en 1900 a lo mejor 60, el seguro social, el Infonavit, las prestaciones, no le diste nada. Ese joven trabajó para su país, generó riqueza en su país, generó economía de escala en su país, y hoy que es adulto mayor, no tiene una pensión, no tiene, bueno, el Afore apareció después, pero vamos a decirlo, no tiene un Afore, no tiene una casa Infonavit, no tiene acceso a absolutamente ningún tipo de atención médica con el Seguro Social porque le fue negado. ¿Por qué el gobierno no tendría que darle un programa de bienestar? Es que tiene lógica. Si tu gobierno en 1960, 70, 80, donde tú viviste, donde tú como ciudadano, si aportaste y te fueron negadas esas prestaciones por tener lagunas en la ley, por tener corrupción en el país, por compadrazgo,
tú hoy como adulto mayor sí tienes derecho de decirle al Estado, pues ya que no me garantizaron cuando yo sí le di a este país y fui productivo para este país, pues mínimo ayúdame para que pueda subsistir. Entonces hay cosas que no se entienden y que se ha vuelto un discurso clasista, racista, donde no se entiende verdaderamente el fondo, que lo que estamos buscando los que sí tenemos un interés es en que puedan tener una mejor vida todos y que puedan acceder a todo lo que acabo de nombrar y que puedan acceder como derecho humano. Porque ¿por qué vas a nacer en un mundo donde te nieguen el alimento? Donde porque unos corruptos se hicieron putrimillonarios durante décadas en el mundo, decidieron que un porcentaje de la población no iba a tener derecho a alimento, ni a techo, ni a educación, ni agua potable, porque hay lugares hasta que sin agua potable en México y en el mundo, sin servicios de salud, sin servicios de transporte, sin servicios. Entonces, es donde yo digo, no pueden salir con su cantaleta clasista y racista. El que es pobre es porque quiere. No, señores, no es lo mismo nacer en una casa con todo lo que yo acabo de nombrar, de acceso a la equidad de oportunidad y de desarrollo, que nacer en una que no tuvo nada, o ni nacer en casa, nacer en plena calle, o nacer abandonado en un basurero. ¿Qué les pasa? ¿Dónde quedó esa parte del corazón? Si hablamos de cifras económicas y si hablamos de muchas cosas, pero aquí habemos algunos que todo esto que hacemos día a día es tratando de, en una lucha pacífica, de sumar a más gente a que tome este movimiento como un movimiento donde queremos que le vaya bien a todos y donde no estamos buscando querer fregar a nadie, ni envidiar a nadie, ni denostar a nadie, ni denigrar a nadie. Es simplemente poner orden en este mundo. Está muy desordenado en muchos sentidos. Mira, aquí te voy a poner otro audio que también me lo pidieron, que este no es de hace 4 años, este es de hace 1 hora. Y es de el famoso padre del análisis superior, junto con el economista Alexis Milo Carranza, donde justamente vuelven a cuestionar el tema del peso. Y veo comentarios de la audiencia que hay alguien que quiere debatir. No encuentro el comentario con sus argumentos, lo voy a buscar para ponerlo porque está chido, pero vamos a entrarle, porque es justamente estos son los análisis que luego no se hacen comparativas, no se hacen, no se buscan estos puntos de encuentro donde cada quien presente sus argumentos y entonces se den debates sanos. Tú 1000 veces has retado a gente a debatir y no te aguantan los debates, ni siquiera te contestan. Claro, debates sanos, porque ya saben que esto siempre es respeto, o sea, sí, el respeto enfrente y siempre anteponiendo esto. Pero ni siquiera a eso llegamos y sería maravilloso tener estos debates. No, pues alguien le debatió a David ayer que, digo, yo a David, sinceramente, pues tenemos una relación muy cordial y lo digo así porque yo soy muy honesto, sí, pero claro, me sorprendió que ayer alguien lo estaba debatiendo, no sé quién, y leí que le contestó como muy fuerte que algo de sus hijas, no sé. O sea, yo sí dije, ¿por qué caen en eso? No caigan en eso, no hay necesidad. Si estamos tratando de llevar de la mano con amor a nuestros compatriotas, tratando de tener un debate sano donde ellos puedan normar su criterio y puedan informarse mejor, no acabemos ensuciándoles su conocimiento a nuestros compatriotas con groserías, con peladeces, con insultos, con denigración. Yo creo que eso sí es algo que tenemos pendiente en México y en el mundo. Saber que puedes hablar con alguien pluralmente y que no tienes que llegar a los insultos. O sea, no hay necesidad ni a la denigración ni física, ni familiar, ni personal. O sea, ¿por qué no ser profesionales y decir, podemos tocar un punto sin necesidad de entrar en un terreno personal? Es que esto no es personal. Esto no es personal. No. Exactamente. Y hay mucha gente que, y yo lo he comprobado, cuando carecen de argumentos, empiezan con los insultos y se van al ámbito personal porque creen que así van a desarmar a la otra persona que trae argumentos. Entonces, vamos a ver si logramos aquí equilibrar un poco y poner los elementos sobre la mesa para seguir generando un debate al respecto de esto. Esto fue un poco lo que se dijo hace unas horas en el programa de el análisis superior. 9 pesos por dólar para abajo, decían que era gracias al gobierno y que si el juicio de García Luna y que si la reunión de presidentes, estamos a nada de que regrese a esa arriba de los 19. ¿Se le fue la magia al presidente? Pues mira,
realmente el peso se había apreciado y era respecto al dólar, y era por una combinación de factores, ¿no? Lo comentamos en alguna ocasión, un dólar que se ha debilitado frente a muchas monedas, el peso no es la excepción. Al mismo tiempo, pues están llegando cifras récord de remesas, todavía no se recupera el consumo interno, ¿no? Entonces tenemos una balanza comercial pues más o menos buena, porque exportamos más de lo que importamos, ¿no? Y hacia eso le sumamos pues que el Banco de México está subiendo las tasas de interés, pues es por eso que tenemos el peso. Y lo malo es... En el corto plazo, en la coyuntura, estaba lo que se esperaba en materia de inflación en los Estados Unidos, las decisiones de política monetaria, que hoy pues deja muy claro la Reserva Federal, que pues van a seguir subiendo las tasas. Sí, incluso salió la inflación al productor, que es el índice de precios al productor, salió por debajo de lo esperado. Es decir, como que en Estados Unidos la inflación está descendiendo, pero no a la velocidad a la que lo quiere la Reserva Federal. Entonces, pues por eso, cada vez que sale un muy buen dato de inflación, pues la Reserva Federal tiene que salir a decir, todavía no estamos ahí, todavía no podemos cantar victoria, ¿no? Y vamos a subir más las tasas de interés, y es ahí donde pues se caen los mercados. Es que no tienen a Jonathan Heath. Pues mira, es una pena que yo escuche esto, porque justamente, y no para que piensen que me lo saqué de la manga, por favor revisen el video de la semana pasada. Yo advertí, no que David, que cualquiera como David iba a salir a hablar de lo de la fluctuación, y entonces lo advertí. Fíjate cómo yo ya voy más adelante. Lo dije, les van a salir, tantito se mueva, les van a salir con que ya está subiendo y con que ya 19, y le expliqué a toda la población que eso se llamaba fluctuación. A mí me llama mucho la atención que David no lo exprese de esa manera en su programa y diga, no, señores, puede llegar a pisar hasta los 19.02, 19.05, 19.15, 19.20 y no hay devaluación, señores. Es fluctuación porque el peso tuvo una apreciación muy, muy, muy fuerte y de ahí fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Porque entonces yo le diría a David, oye David, y si mañana vuelve a estar en 19.69, 18.69, entonces ¿qué me vas a decir? Que no es por el precio. No, ya expliqué las razones por las cuales el peso se ha venido apreciando en los últimos, podríamos decir, más de 12, 16, 18 meses. O sea, esto no es una cosa de magia. Ya lo expliqué, les expliqué la parte de la inversión extranjera directa, les expliqué lo de toda la parte de los ingresos turísticos como el segundo país que más turistas recibe en el mundo, que no es dinero, son turistas, cantidad de turistas. Les expliqué toda la parte de la solidez económica que hay, todo lo del nearshoring se los expliqué. O sea, yo vengo diciéndolo por 2 años. Cuando nadie hablaba de nearshoring, yo hace 1 año y medio empecé a hablar de nearshoring en los videos y no entendía ni qué era la palabra. Tengo tweets donde hasta me ponían, ¿qué significa nearshoring? Hace 1 año y medio. Y ahora ya lo hablan, qué bueno. Pero lo que no están entendiendo es que para ser un economista fregón, tienes que ir más adelante. No puedes ir al día. No puedes ir hablando si subió 1 centavo y entonces decir que estoy... No, un economista fregón es un proyectista de economía. Es alguien que logra proyectar. Y eso solamente se aprende sabiendo hacer este arte del análisis numérico de todos los factores indirectos y directos que impactan, de todas las decisiones que impactan hacia un lado y hacia otro, de cómo a final de cuentas el entorno económico, casualmente mencionaron la balanza comercial, yo la vengo mencionando todo el tiempo y siempre que hablo del dólar hablo de balanza comercial, lo pueden revisar en todos los videos, pero no quieren, o sea, yo siento que estamos empujando a abrir la conversación, no queda de otra, porque entonces cuando traes esto a la mesa, los otros tienen que contestar algo, porque si no quedan bailando en un tacón. Los retas a debate y no quieren porque se pueden quedar muy expuestos. O sea, yo sí entiendo por qué no quieren sentarse en medio de todo un país y a lo mejor hasta fuera de sus fronteras a querer debatir, porque ahí se les podría acabar la carrera. Porque dirían, ¿cómo me callan, no? Como hemos tenido que callar a algunas personas, pero con datos y argumentos. Esto está fuera de sí. Mira, sin saber lo que iba a decir David ahí, que me pusiste en el video,
expliqué hace 40 minutos que era devaluación, que era apreciación y que era fluctuación. Y casualmente sale con el argumento de la fluctuación. No, señores, el dólar el lunes puede estar en 18, estoy poniendo hipotéticamente, cuando es fluctuación, después de esta apreciación. El dólar puede estar en 18.60, luego puede estar en 18.88, luego puede estar en 19.10, 19.15. Llámenle devaluación cuando ese peso o ese dólar haya superado la barrera desde donde bajó, pero no pueden estar hablando por una fluctuación entre apreciación de una devaluación, sería estúpido. Entonces miren, todos los días, hasta por hora, hasta por minutos, se mueven los centavos de la cotización del dólar. ¿Qué argumento es este? O sea, sí me encantaría que me lo explicara y con todo el respeto, David, yo no entiendo tu argumento, o mejor aclara. No, a lo que me refería es que el dólar sí fluctúa, que es algo normal, que no se me paren de pestañas nadie y que es parte normal de la fluctuación, que cuando podríamos hablar de una devaluación es cuando pasan esos parámetros que acabo de explicar o cuando es apreciación, cuando ya ganó muy sobre los parámetros de donde venía la moneda menos sólida. Es que no puedo tolerar que se digan cosas que no. Eddie, ¿crees que sigue pesando los intereses? Digo, creo que es una pregunta obvia, pero ¿siguen pesando estos intereses ya después de 4 años de administración donde el presidente ha presentado estrategias distintas, que sí se puede con formas distintas, con la austeridad, etcétera? Te lo pregunto porque, vaya, todavía veo comentarios. Por ejemplo, aquí nos dice Jessie que un maestro le dijo a su hijo que no era bueno que subieran el salario mínimo, por ejemplo. Y luego tenemos comentarios, y estamos hablando de los maestros, ¿no? Aquellos que están formando a nuestras nuevas generaciones. Y luego Tony, ¿no? Que he encontrado un poco de sus comentarios, dice que ahora el punto de quiebre fue el rescate bancario. A ver, ¿cómo? El punto de quiebre de México, en algún sentido, por supuesto que fue el Fobaproa, señores. No sé si a eso se está refiriendo. Ya no estamos yendo muy atrás. Pero por supuesto que sí, en ese sexenio. A ver, si a mí me pregunta quién fue el corresponsable de toda esa debacle de México, hablando puntualmente del 94 y 95 y lo que siguió y después pues ya lo fueron viendo cómo lo iban medio componiendo, fue Salinas y Cedillo, porque no podemos borrarle a Salinas su invento de los tesobonos. Estúdiense los tesobonos. Ese es el mayor fiasco del mundo mundial. Eso nos vino a dar en la torre a todos. Lo que hizo con los tesobonos y cómo después con la devaluación se tuvieron que pagar esos tesobonos. No, olvídense. O sea, es como si yo te digo ahorita, Meme, te vendo vamos a decir, esta cajita te la vendo ahorita en $10. Oye, pero yo te la quiero pagar en pesos, no te la quiero pagar en dólares, Eddie. No, yo te la vendo en $10. Y tú puedes invertir en mi cajita, pero yo te la voy a pagar en el momento que se venzan tus tesobonos. Pero tú induces a una devaluación, induces por medio del Fobaproa a un quiebre del país, el dólar se va hasta los cielos y yo ya te tengo que pagar esos $10, pero ya no en pesos, Meme. Eso sí entienden lo que pasó con los tesobonos, ¿verdad? Sí entienden cómo fueron negociados y cómo terminaron pagándose y por qué quebraron al país. O sea, ojo con eso. Y de ahí aunado el rescate bancario, porque nos endeudó por más de 2 o 3 generaciones a todos los mexicanos con los intereses. Y cabe mencionar, ya que estamos hablando de economía, que este presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de renegociar y ha venido renegociando la deuda para pagar menos intereses de los que se pagaban por esa deuda. Y eso es lo que no entienden cuando hablan de que es que ya endeudó más al país, es que ya pidió más. Ustedes no entienden lo que es una refinanciación de la deuda. Yo les apuesto que sí, para que no los engañen, para que dejen de engañarlos con cosas del presidente. Cuando el presidente tenga que pedir o algún presidente debe de decirlo de cara a la nación y explicar si es un aumento de deuda. Una refinanciación se hace así. Se los voy a poner muy coloquialmente, tanto para la audiencia que nos escucha fuera del país y dentro del país. Es como este juego de las tarjetas de crédito. Fíjense qué coloquial se los voy a explicar. Como si tú debieras en la tarjeta Santander
estoy poniendo un ejemplo, y estás pagando una tasa de 59%. Estoy inventando, todo es hipotéticamente. Y de repente te manda a llamar Bancomer y te manda una carta y te dice, te compro la deuda, yo compro la deuda de Santander, le debes $1 millón a Santander, la compro y a mí me tienes que pagar una tasa del 39%. Y a mí me pides el préstamo. Pero a Santander ya le habías pagado una parte y decides volver a refinanciar toda tu deuda. ¿Lo harías o no lo harías? Pregunto yo al público. O sea, yo no quiero tener la razón. Yo quiero hablar con ustedes cada vez que les mientan para explicarles de una manera lógica qué pasa y que dejen de llenarlos de términos todos garigoleados para no decirles la verdad y que ustedes lo entiendan, porque también qué feo que te diga a alguien una verdad, pero que no te explique el porqué de la verdad. Entonces pareciera que te está queriendo manipular. Yo aquí te estoy volviendo a explicar. Si tu audiencia, tu meme, tú alguien, debes en Santander $1 millón a 59% la tasa y te manda una carta a Bancomer que te garantiza mantenerte la tasa a 39% con el préstamo, pero que pases tu deuda para allá, ¿lo harías o no lo harías? Por Obviamente supuesto, que lo harías. claro. Se llama jugar con él, y eso lo están haciendo mucho los bancos, se pelean los créditos de esa manera, cuando ven que estás pagando bien, y entonces te dicen, te doy una mejor tasa, pásame tu crédito aquí, no hay problema, yo compro la deuda y adelante. Bueno, pues con las tasas es igual. Si a México le dan una oportunidad, si el Fondo Monetario Internacional de repente saca para el mundo un bloque de créditos con una tasa así de baja, ¿no la tomarías y mejor agarrarías la lana para pagar tu crédito con la tasa alta? Claro. Dios mío, es que dejen de engañar al pueblo. O sea, todo mundo lo haríamos. Entonces, si México debía, estoy poniendo hipotético, todo, si debía 10 millones de pesos a una tasa del 20% y llega el Fondo Monetario Internacional y le dice, te presto ahorita 10 millones de pesos y te cobro el 5%, ¿no agarrarías los 10 millones para pagar deuda? Y mejor te quedas con la nueva deuda al 5% de tasa. ¡Dios Por mío! supuesto, sería una locura no hacerlo. Pues sí. Te estarías ahogando. A este hombrecito que ven con lentes y gorra no le dan la vuelta. O sea, yo sé de economía, se los juro, y se los explico de esa manera, porque a mí mi mayor interés no es que escuchen a una taravilla que viene aquí a darles conceptos como en tantas entrevistas, donde yo soy el padre de la... No. Yo soy tu compatriota. Tengo la ventaja o la bendición de haber trabajado desde muchos años atrás, en muchos lados, en muchos rubros, en muchos ámbitos, y tengo de alguna manera las herramientas para poderte explicar a ti en tu economía cómo es que está funcionando también la macroeconomía en el país, para que tú lo puedas entender desde tu microeconomía, pero también entenderlo desde la macro y no te estén engañando y no te estén llenando de conceptos de mentiras. Cualquier persona, el Fondo Monetario Internacional, en apoyo a los que estaban muy amolados en la pandemia, después de la pandemia, decidió sacar un paquete de préstamos, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y el Banco Mundial, y en general, los que prestan, y decidieron tener unas tasas más contenidas. Si de por sí ahorita las tasas están tan altas, ¿tú no tomarías el préstamo una tasa más baja? Dios mío, por amor de Dios, y vean cómo están las tasas. Ahora, hablando de lo que dice David, yo voy a ser mucho más adelantado, David. Las tasas en Estados Unidos sí van a seguir subiendo porque la inflación no va a volver a llegar al 2% ni al 3% ni en el 2024, señor. Aquí lo dejo por video y grabado. Las tasas en Estados Unidos no llegarán al 2% en el 2023 y tampoco en todo el 2024. Habrá que ver cómo se empiezan a comportar hacia más la baja más fuerte en el 2025 y todo eso depende del entorno y de efectos adversos que aparecen, así como un día nos apareció una pandemia. Projections. ¿Qué va a suceder? Van a seguir subiendo tasa, pero no entiende todavía David por qué. A mí me encantaría hablar esto con David, de veras, y no en debate y no en pelea, porque aparte, de veras, a mí sí me cae bien. O sea, se me hace un cuate que es muy chistoso y también lo he escuchado en entrevistas hablar serio hasta de su vida y es un cuate que sí tiene corazón y tiene sentimientos. Pero bueno, ese ya es otro tema. No es alguien vendido. No quiero ponerlo en esa casilla porque no lo es. Y a veces defiende sus puntos muy fuerte y muy álgidamente. Creo que hace falta debate, porque a lo mejor haciendo estas conversaciones, pues hasta la otra persona dice,
Pues chale, pero pues sí, o sea, lo que me estás planteando aquí, pues sí tiene lógica. Mire, vienen elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy complicado ahorita su entorno económico porque ya hay crisis en el sector inmobiliario justamente por el aumento de tasas. Porque he repetido 1,000,000 de veces que a diferencia de México, Estados Unidos, su economía está basada 100% en el crédito. O sea, no tienes crédito en Estados Unidos y pues prácticamente, híjole, no, o sea, es más, te miden tu score y tu score es lo máximo. O sea, es algo importantísimo tu score de crédito en Estados Unidos. Luego, el consumo interno pues también se ha caído en Estados Unidos porque por ende la gente no tiene, porque las tasas subieron y a final de cuentas los ahorradores que tenían dinero en dólares, al ver monedas mucho más atractivas, muchos de esos grandes ahorradores han decidido también mudar dinero a mercados emergentes y a mercados como México. Entonces, imagínate nada más lo mal que lo tiene Estados Unidos. Por un lado, pierde ahorradores. Por el otro lado, pierde el poder otorgar créditos, tanto automotrices como de inmobiliarios, que es una de las más importantes, como crédito al consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas están altas. Y encima está endeudado más allá de su PIB en porcentaje. O sea, Estados Unidos con la pandemia se endeudó trillones y trillones de dólares. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Ellos mismos autoindujeron su inflación al imprimir tantos billetes. Ellos mismos pusieron tanto dinero en la calle que crearon una euforia de consumo y con una falta de producto y de abastecimiento, lo cual después conllevó a que todo se encareciera. ¿Qué pasa hoy? Están jugando con la bolsa. La bolsa la tiraron hace unos meses en octubre para que ahorita esté en repunte, pero ahorita están creando este repunte para que haya euforia. La bolsa la van a volver a tirar en unos meses. Ahí la van a ver caída en unos meses y se acordarán de mí. No se asusten, más bien sean inteligentes. La bolsa la van a tirar para que vuelvan a recoger ganancias estos grandes que se dedican a manipular todo y de esa manera vuelvan a inflarla otra vez. Otra cosa, ¿por qué Estados Unidos? Y esto tienen que poner mucha atención, porque la parte electoral y política siempre juega. Vienen elecciones en Estados Unidos para presidente en breve. Sí, las tasas en Estados Unidos suben. Sí, hay mayor crisis de consumo, hay menos dinero, la gente no tiene lana, hay crisis en la parte inmobiliaria, hay crisis en la parte de créditos automotrices, alimentarios y de todo. ¿Qué va a suceder? Van a pedir la población una ayuda al gobierno. Y aunque esté endeudado el gobierno, juren los que los van a empezar a ayudar con cosas. Y de esa manera es un contrarrestar también en ese país. O sea, eso es por eso yo defiendo mucho a este presidente. Porque este presidente, a diferencia de muchos de los demás que juegan con esto, él ha decidido tener una fortaleza en su economía, fortaleza en su moneda, junto con el Banco de México, como lo estamos diciendo, fortaleza en su inversión extranjera directa, fortaleza en sus políticas que le hacen tener mayor recaudación, fortaleza en su política energética, fortaleza en su programas sociales. Pero ¿qué pasa? Hay países que saben que pueden tener perdida la elección y de pronto dicen, si generas una crisis, la gente tiene menos lana, les ayudamos con lana y nos llevamos la elección de nuevo. Ojo, ojo, nada es casualidad. Por eso yo sí respeto a este presidente. Porque este presidente, a diferencia de todos los demás, ha decidido cuidar muchísimo la macroeconomía del país y apostar porque esté mejor la macroeconomía del país y de esa forma tener más recursos para ayudar. Hay países que apuestan a ahorcar a su población para que los necesite y de esa manera les ayuden y ganen las elecciones. Por eso tampoco estoy de acuerdo con el discurso que le avientan al presidente, de que él usa los programas sociales para tal y tal y tal y tal. No, señores, no. Y tampoco entendieron el contexto y la connotación con la que él explicó el tema de por qué él prefería, a final de cuentas, apoyar a los que menos tenían. No era por votaciones, señores, era por lealtades, porque el presidente, como su servidor y como muchos de nosotros, nos hemos dado cuenta que la gente que tiene muchas veces a lo mejor menos recursos materiales son las gentes con más valores y más leales. Con esto no estoy generalizando. ¿Por qué? Porque no tienen el factor ambición, porque no tienen el factor poder, porque tienen el factor ilusión de vivir mejor. Y por eso también lo estoy explicando así, para que analicemos un poco la psicología
de las personas, porque no es como nada más leer frases y como interpretar y golpetear, no es entender lo que te está tratando de transmitir. Tiene toda la lógica. Alguien que está ensimismado, con ambición, con poder, con dinero, con puestos, con esto, con el otro, siempre va a tender más a ser más traicionero y ambicioso y rapaz que alguien que tiene, en vez de ambición de acumular, de quitarle a los demás, de ganarles a cuesta de lo que sea, de boicots, de sabotajes, de amarillismo, de calumnias, de todo. No, está con la ilusión de tener un mejor porvenir para ellos y sus familias. Esa persona, cuando ve que alguien apuesta por ellos, es leal hasta la muerte. ¿Por qué? Porque fue alguien que volteó y dijo, yo quiero que te vaya mejor, pero no porque a mí me dé más poder, porque finalmente el presidente, como siempre lo dijo desde el principio, se va en 2024. ¿Qué más? ¿Qué más poder? Pero él sí quiere dejar ese México con el que tanto soñó. Y obviamente sabe que va a dejar muchísimos retos y muchísima continuidad, y por eso quiere que haya continuidad. Pero su cometido, y los que los leemos bien, sí es dejar mejores condiciones, y por eso también te cuida la macroeconomía, y por eso también cuida la relación con los empresarios macros, con los que también generan riqueza, porque también todo eso hace y alimenta la macroeconomía, cuida la relación internacional, cuida la relación con inversionistas extranjeros, porque todo eso es parte, cuida la parte turística, todo eso se vuelve el círculo virtuoso de la macroeconomía de este país. Entonces tenemos que empezarle a dar otras lecturas. Estamos dándoles unas lecturas, la verdad, muy chafas. Nada profundas, nada estudiadas, nada analizadas. Y yo creo que tenemos que cambiar, por lo menos como población, los que no tenemos partido, que nuestro partido es México, entender que nuestras discusiones o debates o pláticas deben de tener un enfoque muchísimo más hacia pro de todo el país y todos los que habitamos en él y fuera de él. Yo creo que por ahí va la cosa. La cosa ya no puede seguir siendo una discusión simplemente de colores de partido. Eso está desgastado. Está completamente desgastado. Desgastado. Totalmente. Sí, y es un discurso que ya es bastante rancio, diría yo. Mira, para cerrar el tema económico e irnos con algo que sí te quiero preguntar, que también es un tema, está este comentario de Tony 3, ¿no? Que justo es el que estaba dando estos argumentos. Y dice que nadie le puede refutar que el año 2022 sea, o sea, que es mentira que el año 2022 sea el de mayor monto de inversión extranjera. De hecho, me pide que te pregunte que por qué el 2022 no es el año con mayor inversión privada y que si se lo puedes explicar en montos y no en porcentajes. Bueno, el tema es que lo que tú tienes que entender, que es donde vendría también la discusión, Tony, de esta gran discusión que se ha dado donde han manipulado porcentajes con montos, es el tema de la seguridad, perdón que me trabara. No sé si te recuerdas, Tony, en la discusión con Jorge Ramos ahí en la mañanera, donde le discutía al presidente que había sido como este sexenio donde más había habido muertes, y el presidente le hacía ver y le decía, no, Tony, a ver, o no, Jorge, tienes que entender una cosa. Cuando un porcentaje, si tú vienes de 2 y se te creces el 190 y tantos %, automáticamente ese es tu porcentaje cuando más crece, porque tú traes una... Perdón, se cortó, sabes que está entrando una llamada, ojalá y no vuelvan a insistir, pero no sé si ya regresé. Sí, ya te estamos escuchando. Ah, perdón. Entonces, eso es lo que no estamos entendiendo cuando no interpretamos variables. Cuando tú hablas de récords en porcentajes, hablas de una variable que va así y de repente se te hace así. Yo te hago una pregunta, Tony, y muy objetiva, no nos conocemos, pero mucho gusto. Si tú tienes una gráfica y la gráfica va así, luego hacia así, pero luego hacia así, ya la tienes ahí, la gráfica, y luego nada más hacia así, así para arriba, perdón, me estoy yendo al revés, así para arriba, así para arriba, así para arriba. ¿Tú cuál considerarías que es el impacto detonante en tu gráfica mayor? El que la gráfica hizo así, aunque en cantidad de cifra pueda ser mayor, o lo que detonó que se desatara en porcentaje esa gráfica y por ende te subió así esa cantidad.
Es que esa es la pregunta. Entonces tú hoy me preguntas, si la inversión extranjera era 10 pesos, vienes de una pandemia y de repente hace 11, pues más te vale que le aplaudas, hijo. Y más te vale que digas que mis respetos y chapeau. Porque si tú te pones a ver la inversión extranjera de otros países y hacemos un comparativo como lo que yo hice en los pizarrones, cuando, has de recordar, Tony, si no vas a ver los videos, en el pizarrón cuando yo comparé las deudas en porcentaje versus el PIB, el porcentaje del PIB de cada nación, y metí de todas, desde toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, y ahí expliqué por qué México se encontraba después de una pandemia en una sanidad en esa variable o en esos indicadores. De la misma manera te lo contestaría así. Si tú vienes de épocas de vacas gordas, donde mantenías una inversión extranjera directa con una variable así que crecía o que hacía o que se ponía así, y de pronto se te cae el PIB, se te cae la pandemia en todo el mundo, menos en China fue, por ahorita a China ya se le cayó en 2022 el PIB, by the way, pero durante la pandemia la salvó, pero la mayoría del mundo no. Y se te cae y todo lo demás, y se cae por ende la inversión extranjera directa, porque tú dime quién estaba invirtiendo en medio de la pandemia, y de pronto tú vuelves a retomar el número y haces un gran número de cuando estaban las vacas gordas, pues tú dime si no, mano. O sea, tú dime si no es para reconocer. Es como ahorita lo del PIB. Prácticamente ya se recuperó el PIB y va a empezar el crecimiento. Falta nada para que México empiece ya a reportar crecimiento. Ya no recuperación del PIB, Tony, y audiencia. Veníamos desde la pandemia y cuando cae todo, luego empezó en el 21 la recuperación, pero era recuperación del PIB. Ahora ya vamos a entrar en una etapa próximamente de crecimiento del PIB, ya crecimiento puro y duro. Y por eso también tumbó la teoría que todos sabemos, y Tony, tú también, aunque seas plural, que todos los medios chayoteros juraron y perjuraron, y yo lo tengo en videos grabados, donde decían que en el sexenio de López Obrador no iba a haber crecimiento, que no iba a crecer nada el PIB, cero, nada. Entonces, quiero yo comunicarles que tenemos que ser mucho más objetivos, que tenemos que aprender a revisar variables históricas para poder entender qué impacto de la variable. Si tú revisaras en porcentaje el tema de la delincuencia, de lo que te decía de esto de los asesinatos, y vieras la parte de Calderón que venía de Fox, o sea, si tú ves de Fox a Calderón, me vas a decir, no, Eddie, ya te entendí. O sea, la gráfica crece así y luego con la de López Obrador crece así. Y era lo que le trataba de decir el presidente a Jorge Ramos. Por eso yo, de alguna manera, dije, ¿cómo me hubiera gustado estar en esa mañanera? Porque yo le hubiera contestado, a ver, Jorge, te estás confundiendo. No estás contextualizando bien el tema. Y estás pensando que te están queriendo marear con datos cuando no, Jorge. Lo que te están tratando de decir es que de Fox venía así y que con Calderón se hizo así y que después que ya estabas en este punto de hasta acá arriba, con Peña hizo así y con Andrés Manuel hizo así, porque es algo incontenible de que se pueda eliminar inmediatamente. Lo que buscas de alguna manera es ir reduciendo ese impacto. Nadie, ningún presidente o presidenta aspirante a hacerlo, que les venga y les prometa que en un día no va a haber un muerto más, le crean, porque eso no existe. Eso sería una mentira. Para que si la oposición mañana sale con ese cuento, no es cierto. Lo que hacen todos los presidentes es decirles, o los aspirantes, bueno, los que son verdaderamente sanos de mente. Porque yo, por ejemplo, ahorita hay una mujer aspirante de la oposición que jamás pensaría que ni siquiera por aquí le cruzaría en la cabeza. O sea, ella estaría pensando en otras cosas. Realmente, quien hace un programa bueno como el que tiene el presidente, hace un programa sustentado en la prevención. Estoy hablando de la parte de la delincuencia y perdón que me metí de los asesinatos. De la prevención es que es básica. Yo le metería muchísima lana a la prevención, muchísima lana a toda la parte social, a la integración social, atención psicológica, atención psiquiátrica, buscar la forma en la que la sociedad tenga una mejor integración porque nos falta mucho y de ahí es donde se van a las drogas y se van a muchas cosas. Porque para que haya vendedores de drogas tiene que haber consumo. Si tú atacas por el lado del consumo y lo haces bien, y recompones el tejido social y al mismo tiempo también
buscas la contención con la parte que se dedica a eso, al crimen, y al mismo tiempo combates, etc. Pero haces todo en un esquema integral y por eso estoy incluyendo también el arte y el deporte, ¿eh? Porque para componer el tejido social también se necesita arte y deporte. Aparte de todo lo que dije, tú sí puedes entonces tener un esquema integral completo donde vas a atacar todos los flancos. Y lo vas a hacer bien. Y por supuesto un esquema anticorrupción y un esquema que realmente persiga a la gente que se coluda y sí. Pero si tú nada más agarras como sociedad y dices, estos que escriben a veces en el Twitter, es que a mí me dijeron que en un día ya no iba a haber ni venta de drogas, ni asesinatos, ni nada. Híjole, de veras, ahí sí te diría, como habitante o como compatriota, el problema lo tienes tú, no lo tiene el que te lo prometió. Porque una persona que es lógica y analiza, sabe lo que te prometen y lo que sí tiene viabilidad para cumplirse y cuánto tiempo se va a cumplir y lo que realmente no. Así que quien diga ese tipo de tonterías solamente lo usa como temas chayoteriles para golpear. Y por eso sí me molestó mucho cuando fue ese contexto en esa mañanera con Jorge Ramos, porque realmente se descontextualizó. Lo mismo está pasando con esto de la inversión extranjera directa. Sí. Se descontextualiza. Yo sigo dispuesto, Tony y audiencia y meme, digo, ya se nos quemó el tiempo, pero a explicarlo. Porque a mí no me interesa pelear con nadie. No, todos son compatriotas. O sea, para mí, te lo he repetido durante años que me conoces. A mí tienes un accidente en la carretera y tienes una estampa del PRI o del PAN o del PRD o de whatever, te voy a bajar a ayudar. Eres un ser humano y aparte eres mi compatriota. Yo no me voy a estar fijando en cuál es tu ideología política. Disculpe, señor, ¿le ayudo? Nada más dígame por quién va a votar por su clase. No. Eso también ya tiene que quitarse de la sociedad. Podemos discutir pluralmente, nos podemos entender, podemos explicarnos, podemos debatir, porque a final de cuentas a los consensos que lleguemos como sociedad, si lo logramos hacer nosotros desde nuestro lado, vamos a exigir más en el momento de las votaciones por quién votar. Y no vamos a votar por una mujer que no tiene nada de experiencia, lo digo por la verdad lo digo por Lili Telles. O sea, sí, todos lo entendemos. O sea, perdón, pero yo en mi sano juicio jamás votaría, no por lo que representa la señora, mis respetos, o sea, es una dama, yo no votaría por alguien que va a liderar ni una empresa, ni un país, ni nada que tenga que tener liderazgo con las personas, que se dedica a insultar, a denostar, a decir de groserías hasta en una casa sagrada como el Senado, a sus mismos compañeros, que cuando algo no le parece ataca, que acusa de muchas cosas que no tiene el sustento y el fundamento. Como y que todo lo hace por una campaña política. Pero algo peor, y que no tiene experiencia en ningún puesto o cargo de administración pública, que es vital y necesaria para poder entender las gestiones que necesitas con la población, porque es un gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y hacia el pueblo. Entonces tú no puedes gobernar para el pueblo cuando agarras y les dices groseramente, gordos, feos, al 70% los insultas de la a la gente, no hay manera. Tú vas a votar por una presidenta que le dice al más del 70% de la población gordos y que se burla de los gordos y les pone una torta. Y no, por supuesto que no. No es que yo tenga algo en contra de la señora. Mira, no tengo el gusto de conocerla. No es personal. Es que yo le diría, Lili, si tú aspirabas realmente a tener el carisma y a poder de alguna manera que la gente te quisiera, no les dices perros, croqueteros, gordos, asquerosos. Bueno, todo lo que les has dicho, sales con un plan constructivo, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, con un libro, Proyecto Alternativo de Nación. Es que ustedes chequen cómo llegó Andrés Manuel a la presidencia y cómo quieren llegar estos. Estos quieren llegar como si esto fuera un concurso de Chabelo de popularidad. Dios mío, no podemos. Y a ver quién se avienta el discurso más. Oye, loco. Pero tú vas a dejar en manos la vida de tus hijos y de ti, de tu familia y de todos los demás en manos de un concurso de popularidad de Chabelo. Eso no, perdónenme, pero no. O sea, aquí tuvimos un presidente con una pandemia, con un nivel de responsabilidad que no lo hubiéramos tenido antes, nos hubieran quebrado y endeudado. Lo sostengo y lo digo y hago, si quieren, una cosa económica. Si hubiésemos tenido el modelo de administración pública, ojo con lo que estoy diciendo, si hubiésemos tenido en México el modelo de administración pública anterior
neoliberal, en una pandemia, nos endeudan No, para hombre. toda la vida y nos quiebran para siempre. Y por supuesto que el peso no estaría así. Y no Hijo, estaría bravo, así que ahí te voy. ni el índice de inversión extranjera directa, no estarían así las reservas del Banco de México, y se los demuestro, no es lo que yo diga. En una época de vacas gordas, con Salinas de Gortari, con su chistosada quiso, pasaron las reservas de México, del Banco de México, de 26 mil millones de dólares a 6 mil. De la noche a la mañana, señores. Aquí tiene reservas récord el Banco de México. Récord, Tony, en cifras. Olvídate de lo demás. Te lo garantizo. Búscalo. Andrés Manuel López Obrador, junto con el Banco de México, que merece su crédito por su política monetaria tan responsable, porque no lo voy a dejar de decir, y su gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador también, tienen, después de una pandemia, crisis global y guerra, hoy, las reservas más altas en el Banco de México en monto. No es lo que yo diga, yo no tengo partido, no voy a tener. Nunca, para mí es México y para mí somos todos. Pero no voy a dejar que sigan mintiendo, porque eso nos puede hacer tomar malas decisiones y regresar a lo que teníamos en el pasado. Y en el pasado no teníamos peso sólido, no teníamos récords de nada y nada más teníamos récords de todo lo malo y lo negativo. Nada más dense cuenta el respeto que le tiene el presidente de Estados Unidos al presidente de México. Nunca antes visto. Nunca. Eso jamás. tiene que significar algo. La nación, una de las más poderosas del mundo, no te respeta así cuando te trataban como tu traspatio, si no es por las razones suficientes. Y aparte, si les gusta, porque tienen mucho interés en México, porque México se está convirtiendo en potencia rápidamente. Más rápido de lo que la gente se está dando cuenta. Mucho más rápido, y sobre todo porque estamos hablando de relaciones, cómo están cambiando las relaciones económicas. O sea, sí está funcionando. Yo entiendo que dentro del el coraje que tienen del otro lado no encuentran los argumentos y ni siquiera los quieren buscar, porque no es como que tengan muchos y recurren a los insultos. Lo que hablábamos hace un momento. Ahora, cuando hay carecen de otra cosa que argumentos, no van a hablan. los insultos. Hay de otra cosa que no hablan y la aporto aquí en tu espacio. Nadie ha querido hablar de que México ganó la disputa de vehículos con Estados Unidos y Canadá. ¿Sí supiste que ganó? Exacto. Sí, claro. ¿Y sabes lo que significa eso en dinero para México? Muchísimo. Es todo. Nos estaban queriendo bloquear, no sé si te sabías cómo estaba la disputa, nos estaban queriendo bloquear a México, porque Sí. nos empezamos a volver megapotencia armadora. Y Estados Unidos lo quiso utilizar nos fuimos como... a las mesas redondas, nos fuimos a la Sí. disputa como la que está energética, que todavía no llega a esas instancias, y la ganó México. Con eso estamos asegurando completamente mayor economía en México, mayor inversión extranjera directa, mayores empleos. Tenemos que seguir luchando porque esos empleos que lleguen en el nearshoring lleguen con un buen paquete económico para los colaboradores, con muy buenos sueldos, muy buenas prestaciones y elevar el ingreso per cápita en México. Eso es lo que tendríamos que hacer. De esa forma, sí elevamos el ingreso per cápita en México. Yo creo que hay mucho que hacer. Y a mí me encanta dar las ideas, porque aparte las aviento, se retoman y se puede tener muchas más cosas buenas para el gobierno. Y me fascina darles ideas. ¿Por qué no? Todo ciudadano, y lo diría el presidente, todo ciudadano nos encanta escucharlos porque pueden salir ideas fantásticas para nuestro país. ¿Y por qué no? Ideas fantásticas, y vaya que nos hace falta a todas y todos mayor capacidad de análisis, o sea, no solamente quedarnos a medias y entender que lo que está pasando en México está bien, si bien no es perfecto, pero estamos avanzando, estamos llegando a esa transformación que tanto queríamos. Y estoy de acuerdo contigo, si hubiéramos estado bajo una administración neoliberal en tiempos de pandemia, quítate Fobaprueba que ahí te voy. O sea, hubieran rescatado solamente a los empresarios, nos hubiéramos endeudado para rescatarlos a ellos. A ver, si Estados Unidos, que reconoce el error, se endeudó trillones y trillones y generó todo este efecto burbuja, porque un día lo explico en otro programa, qué fue el efecto burbuja y cómo se generó, porque es muy interesante para que nunca nos pase aquí. Y el presidente luego en la pandemia dijo, yo no voy por ahí, yo no voy a contratar de hoy, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, pero aparte le alcanzó la lana para hacer todos esos megaproyectos que 30 años no se han hecho y que van a traer a este país cualquier cantidad de dinero y asegurarnos nada más con el interoceánico y el transísmico y todo ese corredor y todo. Nadie se da cuenta de lo maravilloso que viene para México. Yo se los digo aquí, que se quede grabado, Meme, y de veras esto que se quede grabado. México, si continúa bajo estas políticas de disciplina, de manejo de recursos públicos, de austeridad, de disciplina fiscal, de
estrategia de recaudación como lo han hecho, dejando las reglas claras hacia los grandes, de la política monetaria del Banco de México, de las gestiones que está manejando tanto la Secretaría de Economía, todo el gabinete económico, que mis respetos de verdad, todos y cada uno de ellos, en la parte también de Hacienda, o sea, todo como se ha manejado, la política de relaciones exteriores, que también ha sido muy buena y lo tengo que decir, excelente, porque hay que darle al César lo que es del César y hemos tenido un muy buen canciller, sí hay que reconocerlo, sí podemos darle continuidad. En mi caso, yo sigo diciendo que para mí la perfecta que le daría la continuidad y todavía haría mucho tema en la parte de energías limpias, en la parte científica, en la parte también de economía, sería Claudia Sheinbaum, y lo sigo diciendo porque tiene todos los skills para hacerlo, pero quien quede, yo me quedo tranquilo y se los digo, quien quede, y perdón que vuelva a decir de los 3 aspirantes y no incluya a nadie más, pero para mí, quien quede de Claudia, Marcelo y Adán Augusto, sé que harían un buen trabajo. Para mí, la que haría el trabajo non plus ultra impecable como primer runner-up, para que se fijen bien lo que estoy diciendo, sería Claudia. Cuando yo digo primer runner-up, yo, si estuviera ahorita en ese partido, este sería mi consejo. Juntaría a los 3 y les diría, miren, tenemos que fortalecer esto. Es un gran movimiento, está transformando a México. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador no lo podemos abandonar porque es buenísimo y porque vean todo lo que ha registrado con toda pandemia, guerra y esto y lo otro. Y todo lo que ha pasado en el mundo. Tenemos un futuro increíble que nos pueden tirar si vienen otros, porque echarían para atrás hasta todo eso que nos garantizaría inversión extranjera directa, como lo que acabo de explicar, porque también quieren tumbar los proyectos. Entonces, y soberanía energética, muchas cosas que ya se están haciendo. La parte de Sonora con la parte de energías limpias también, de toda la parte de electricidad, la parte de litio, o sea, no se han dado cuenta todo lo que este gobierno ha hecho en miles de rubros y en miles de flancos para tratar de blindar este país. Entonces, y lo ha hecho, y lo ha logrado en muchas cosas con todo y sus trabas. ¿Qué haría? Les diría yo como dirigente. Esto es yo, A ver, los 3 son excelentes, son unos fregones. Cada uno en su tipo han hecho cosas maravillosas. En este momento, por estas razones, y también por el tema histórico de que una mujer, pero aparte una mujer científica, una mujer con experiencia en el servicio público, una mujer que sabe mucho de energías limpias, una mujer que puede llevarnos hacia la transformación también de toda la industria en temas de productividad y limpieza, de economía, ella. Pero ustedes se quedan en el gabinete. Eso es lo que yo les diría, o sea, estoy diciendo lo que yo, pero ustedes se quedan en el gabinete. Tú en gobernación, tú a lo mejor en relaciones exteriores, o a lo mejor quieres probar otra cosa. En la siguiente sigues tú, en la siguiente sigues tú. Y perdón, pero esos no son dedazos, es garantizar un proyecto de transformación a corto, mediano y largo plazo. Y los grandes estrategas, y se los digo porque he estado en planeación estratégica toda mi vida, siempre hacemos proyectos a corto, mediano y largo plazo. No los hacemos a corto. Eso no es un daño, eso tiene todo lo positivo. Si llegaran a ese acuerdo, olvídense, acaban todos los dimes y diretes, se acaba todo, todos apostamos por alguien y viva la vida. Lo que yo les ruego y les imploro a todos en general es no dividir internamente, no hacerlo. Puede ser que unos te caigan mejor, unos menos, esto, lo otro, pero son 3 grandes exponentes. Y si son 3 grandes exponentes que garantizan la continuidad de la transformación, no se golpeen entre sí. Esto también es un recado. No se golpeen entre sí, únanse y hagan una fuerza verdadera y demuestran que este país puede tener transformación para los próximos 30 años y demuestran que es más importante el interés colectivo del bien, o sea, el bienestar colectivo, que la urgencia de ser en un sexenio presidente cuando puede ser en el siguiente y cuando puede ser en el siguiente. No sé, esa es mi reflexión. Se nos fue como agua el día de hoy, mi querido Eddie, pero fueron muy buenos temas y obviamente siempre dejamos pensando a la gente. Aquí ya veo cómo van comentando y se quedan con sus comentarios y con estas reflexiones. Pero ya sabes que yo encantada de la vida, de tenerte, de platicar, de generar este despertar de conciencias políticas, sociales, emocionales, energéticas, todas. Así que, mi querido Eddie, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En dónde te encuentran en tus redes sociales? Porque tú sigues compartiendo a través de redes sociales este tipo de reflexiones. Sí,
aunque ya no sé si supiste mi política desde hace 3 meses, que ya no le contesto a nadie de la oposición. No sé si sabías, creo que sí sabías. Sí, lo platicamos. Eso ya, y lo estoy llevando a cabo, y entonces ahora todo el mundo dice que me extraña y me ponen ahí, oye, ya no está, ya no, porque la verdad siento que estaba desperdiciando tiempo muy valioso como tiempo para realmente hablar con los, porque pues yo voy a muchos lados a dar conferencias y todo. Creo que ese es el tiempo valioso que yo puedo hacer. Mejor explicarle a la gente y no entrar en un tema de discusiones que la verdad no llevan a nada y que nada más son golpeteos. Yo creo que hasta siempre dije que la gente inteligente escoge sus batallas. Y sí, yo escogí que a la gente, o sea, que tiene este tipo de, ya sabes, como de escritos en Twitter, sí, ahí todos raros. La verdad es que ya no les respondo, ni tampoco a los chayoteros, ya no les respondo. Y también me da mucho gusto, y se los tengo que participar, que los medios se están abriendo. Yo acabo de ser invitado a una mesa de diálogo todos los miércoles en un medio que normalmente era considerado más de derecha, donde ellos mismos y la conductora me hizo saber, estamos listos para sumar distintas voces y decidimos invitarte. Y si son voces plurales, hay de todas. Pero entonces a mí me está dando gusto. Creo que entonces toda esa lucha y todo ese desgaste está valiendo la pena. Y qué padre, y ojalá cada vez más medios plurales, y de derecha y de izquierda y de donde sea, pues abran, porque eso es lo que realmente le va a alimentar a la ciudadanía y va a poder tener una mejor, variedad de opiniones y de argumentos y sustentos que le pueden hacer llegar a una conclusión y tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, por el otro lado, no se les olvide que México tiene un futuro maravilloso, se los digo yo y se los prometo de corazón, siempre y cuando siga la transformación. Si no sigue, yo no les garantizo nada. Y sí se los digo en serio. Y no es como porque no sea fatídico o sea fatídico, es porque si logramos llegar hasta acá en el peor momento, con una pandemia global, el peor momento del mundo, y logramos salir adelante así, y no fueron vacas gordas, imagínense con este proyecto en tiempos de vacas gordas lo que se podría lograr en el país. Porque si en vacas flacas logramos subsistir así y estar mucho mejor en números macro que los demás países, imagínense ustedes en un momento que no hubiese pasado todo esto. Ahora imagínense en un momento que llegan los de antes, que cuando tenían vacas gordas nos tenían quebrados, devaluados, endeudados y jodidos, y eso que recibían un chorro de dinero. ¿Qué sería de este país si vuelven a regresar? Piénsenlo, porque esto es como 2 más 2 es 4, no es que lo diga yo, es que me dolería en el alma que pasara eso. Que ver al país renaciendo de las cenizas como nos habían dejado, y con todo y un entorno tan difícil, y de repente volverlo a meter al inframundo. No, pues la verdad es que a mí sí me dolería en el corazón como mexicano, ¿no? Y pues creo que eso es lo que muchos estamos defendiendo, más nuestra patria y nuestro país, y a nuestros compatriotas. No defendemos ningún partido porque no lo tenemos. Totalmente de acuerdo. Nos hace falta pensar mucho más eso. @edismol en el Twitter y @edismol_es oficial en el Instagram. Te amo, meme. Los amo a todos ustedes. Muchísimo, mi querido Eddie. A todos, a los que opinan de mil maneras, todos. Me encanta que este espacio todo el mundo se exprese. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a la pluralidad. Síganlo haciendo. Eso genera debate y los felicito. En la posición en la que estén, los felicito porque ustedes dirían, Eddie, ¿por qué nos felicitas? Pues por algo muy importante, porque están siendo ciudadanos que decidieron participar en este país. Y participen de la manera en la que participen, es muy valioso, porque es que les interesa el país. Así que felicidades a todos. Un abrazo. Felicidades a todos, mi querido, y te mando un abrazo, te amo, te mando un beso. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.